Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Ordeno tu Mundo. Y bueno, quería primero comentaros un poquito porque me estoy dando cuenta que hay personas que me decís, ¿de qué va tu podcast? O sea, cuando os comento, pues, oye, tengo un podcast en Spotify y demás, me pregunté, sí, bueno, ¿y de qué va? Y luego realmente podría decir, bueno, pues de orden, organización, planificación, pero luego me he dado cuenta que también que tiro por aspectos que a lo mejor no tienen nada que ver con esto que os he comentado, ¿no? Temas personales, temas que a mí me preocupan en ese momento, objetivos que quiero cumplir a largo plazo, a corto plazo. En fin, el podcast Ordena tu Mundo es una caja de sorpresas y un buen día puedo enfocarlo a herramientas para estar más organizada y sentirnos que llegamos a casi todo, y otros días os puedo contar de una experiencia personal que a lo mejor a mí me ha venido bien o quiero reflexionar sobre ella. Entonces, pues no sé englobar bien el temario, el tema del podcast a tratar. Es un poco pues lo que me va surgiendo. Ya sabéis que una de las claves de este podcast para mí es ser totalmente natural, que no haya cortes, que no tengo ni música de entrada ni de salida, sino que yo me enchufo ahora el micrófono, este nuevo que me compré, que estoy súper encantada con él, y bueno, pues empiezo a hablar y lo que me vaya haciendo, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor pienso un poquito en el tema de que os voy a tratar, pero es verdad también que a veces ha llegado el jueves y me pongo a grabar y es lo que me nace, ¿no? En este caso sí que tenía pensado hablaros de un tema en concreto. Os comenté en el capítulo anterior del podcast que os iba a hablar de un tema personal que me apetecía contarlo y que yo creo que, bueno, es una buena reflexión o yo he aprendido mucho de esta circunstancia. Entonces, bueno, pues cada uno que coja lo que le interese, lo que le venga bien y bueno, con este y con todos los capítulos. Al final es un ratito que pueden ser de entretenimiento o de aprendizaje o simplemente pues para no encontrarse solo, ¿no? La magia del podcast es esto. Entonces, en este capítulo, pues yo quiero contaros una etapa de mi vida donde al principio no comprendía nada y luego a la larga he sacado muchísimo, vamos, he aprendido mucho de esa etapa, ¿no? No os lo quiero hacer muy largo, pero bueno, me voy a remontar al año 2000, qué sé yo, 4, 5, 3, 4, 5, 6, por ahí. Yo apenas era una cría de 20 y pocos años, ¿no? Que bueno, pues empezó a salir con un chico. Estaba muy contenta porque congeniábamos muy bien con el tema de fútbol, teníamos las mismas expectativas, no era de mi equipo, pero sí que es verdad que era, pues bueno, de los que hacía quiniela, ¿no? Y estaba enganchada al fútbol y era algo que nos unía mucho. Empezamos a viajar por temas de fútbol. Pues bueno, si mi equipo jugaba en un campo, por ejemplo, en Santander, pues íbamos a pasar el fin de semana en Santander. Además, trabajaba en una agencia de viajes, con lo que facilitaba estos viajes, ¿no? Y es cierto que en estos 5 años que estuve con esta mm, persona, bueno, pues viajé mucho por toda España con la excusa del fútbol, pero aprovechando para conocer muchísimas ciudades de España. De hecho, en esos 5 años conocí casi toda España, eh, viajando pues los fines de semana, puentes y demás. Bueno, pues es cierto que esta relación, como hoy se puede decir, fue una relación totalmente tóxica. Tóxica a más no poder. No quiero entrar en detalles porque tampoco me apetece contar temas escabrosos de esta relación, pero bueno, podéis imaginaros, ¿no? Era una relación en donde te dejo y bueno, pues tengo que volver suplicando porque yo estaba enganchada a nivel emocional totalmente de esa persona. De hecho, bueno, pues una vez que yo me integré, empecé a salir con ella, mi grupo de amigas que tenía en esa época se integró con con su grupo de amigos y éramos como un grupo. Entonces era genial, ¿no? Porque, bueno, pues cuando no estábamos viajando, pues estábamos saliendo mis amigas, sus amigos, un grupo grande, un grupo que me gustaba mucho, jugaba los fines de semana al fútbol, iba a ver, pues al final eran planes que a mí me encantaban, ¿no? Era trabajar y luego los fines de semana pues quedar o bien para temas de fútbol, temas de salir, pues bueno, lo que se hace a los 20 años.
Entonces, bueno, pues los primeros años, pues la verdad que bien, ¿no? Era, pues ya os digo, genial, ¿no? Están mis amigas, puede estar con mis amigas, con sus amigos y con él. O sea que al final era como el combo perfecto, ¿no? Y si había un fin de que viajábamos, pues genial. Y bueno, pues los primeros años, muy bien, mucho enganche porque congeniamos muy bien a nivel de este aspecto que os comento. Luego la cosa empezó a cambiar. Cambió el carácter, cambió, bueno, pues su manera, no sé si de ser, o por lo menos, a lo mejor no es que cambiara, es que yo no lo veía, ¿no? Empezó a ser bastante manipulador, eh, a lo cual, bueno, pues yo me creía las cosas que me contaba, ¿no? Por ejemplo, pues ya os digo que no quiero entrar en muchos detalles porque si no sería bastante fuerte, ¿no? El capítulo y no me apetece tampoco. Pero pues empezaron las primeras de, bueno, pero sin mí, ¿a dónde vas a ir, no? A ver, un poco pues, ¿tú quién eres sin mí, no? Y en cierto yo me lo creía realmente. Era como, bueno, pues sin él, efectivamente, ¿qué hago yo en mi vida? Al final te lo crees. Ya vale pues una etapa un poco más bajita que te podías creer todo, simplemente mi personalidad en aquella época, pero para mí es cierto que era todo, ¿no? Era toda esa relación. Encajaba en mi mundo perfecto de relación amigas, pareja y ocio. Entonces, pues es cierto que para mí era todo. Bueno, pues esa manipulación llegó a convertirse en engaño, ¿no? Pues hubo pues, los típicos cuernos que me enteré por los mensajes de texto. Ya sabéis cómo funciona esto. Yo la verdad que siempre he tenido muchísima intuición. Es una cosa que nací con ella y os puedo dar fe que si yo me obceco con algo sé que ha pasado y efectivamente, ¿no? Ya no por investigarlo, sino porque si yo tengo la mosca detrás de la oreja, ya no con tema de infidelidad o no, pero es cierto que yo tengo una intuición, no es vamos, un sexto sentido muy desarrollado, una intuición muy desarrollada, y cuando a mí se me obceca algo que ha pasado, es que finalmente, para mal, porque al final es mal mío, ¿no? Pero ha pasado. Entonces, efectivamente, pues una infidelidad, vamos, la encontré en sus mensajes de texto, en aquella época ni siquiera WhatsApp. Él me lo negaba, me decía que me lo había inventado, que estaba loca. Imaginar hasta qué punto me llegué yo a creer que eso era mentira, que me lo había inventado cuando yo lo había leído en los mensajes, ¿no? Pero la manera de manipular de esta persona hacia mí, que puse en duda muchas veces de si no era algo que me había o sea, que me había inventado o mal interpretado. Imaginar, ¿eh? Cuando claramente leí los mensajes, donde se ponía absolutamente todo, ¿no? Pero mirar el nivel de manipulación. Yo por esto al principio me enfadé, pero él me dejó. Era como, bueno, y yo fui la que quise volver suplicando. Increíble. O sea, me lo cuentan a fecha de hoy, ¿no? Con 42 años y no me lo creería, pero bueno. Tras esa etapa ya no es que me tuviese totalmente emocionalmente enganchada a él, sino que ya era algo obsesivo. Eh, Todo era como dijera él, como hiciera él y como, bueno, pues como todo. Pasaron capítulos que no me apetece contar, pero bueno, podéis imaginar, en el que no solo me hacía más pequeñita, sino que me enganchaba mucho más a él a nivel, ya digo, psicológico, estaba totalmente enganchada a él, o sea, era algo que si me decía, era porque yo me lo había hecho, era merecimiento, o sea, me lo merecía, que me dijera ciertas cosas, hiciera ciertas cosas y bueno, porque yo me lo había ganado por ser como soy, ¿no? Ya os digo que no voy a entrar mucho en detalle. Bueno, pues pasaron los años y el nivel de enganche crecía, crecía. Os podría contar mil anécdotas súper desagradables en el que yo me he visto envuelta, ¿no? Como esperar llorando en el portal de su casa porque no quería abrirme la puerta cuando a lo mejor habíamos quedado. Podían darme las 5 de la mañana y bueno, episodios mucho más fuertes que no me apetece contar. El caso es que un día después de esos 5 años, eh, pues bueno, llegó el típico día que dije, hasta aquí, ¿no? No sé, o sea, no pasó nada en concreto más que hubiese pasado en estos 5 años bueno, de historias, ¿no? Pero fue un insulto que me quedé grabado para siempre. Ya ves tú
¿no? Pero bueno, es como la gota que colmó el vaso y decidí ya zanjarlo todo. El caso es que no sé, yo qué sé, en cualquier conversación del día a día me dijo que sí, yo era idiota o que me pasaba. Y ese idiota me caló tanto que dije hasta aquí ha llegado y aquí se acaba. O sea, lo noté, lo sentí, hice como el clip de esto no puede ser. En ese momento lo dejé y el acoso fue contrario. 1000 llamadas, podía tener como 500 llamadas suyas. Los primeros días pues como que pensaba que sería algo que no era verdad, ¿no? Que no iba, que bueno, pues que no iba a ser, que sería una de las mías, ¿no? Nos habíamos dejado como 500.000 veces en esos 5 años, él o yo, pero bueno, siempre era te dejo y vuelvo, ¿no? Pero en esta ocasión yo estaba convencida, él pensaba que sería una de mis pataletas. A los 2 días, pues al ver que no tenía, no, incluso yo creo que fue al día siguiente, pues empezaron las llamadas, los mensajes, eh, acercarse a mi casa a esperar con el coche. Bueno, fue unos meses bastante complicados, ¿no? A todo esto yo jamás, nunca conté nada a mis padres, aunque yo pienso que quizá ellos podían intuir algo, pero no era un tema de contar en casa. Ellos sabían que yo lo pasaba mal, evidentemente, pero yo no contaba absolutamente nada en casa. Entonces fueron unos meses complicados, ¿no? En el momento que fueron 2 o 3 meses en el que seguía y seguía, pero yo tenía clarísimo ya que no podía continuar con esta persona. En ese transcurso de meses, que es lo que viene al caso, pero tenía que poner antecedente, bueno, pues mis amigas, entre comillas, pues sabían de la situación. El caso es que ellas no quisieron apoyarme en esta decisión porque su vida social estaba ya involucrada a sus amigos y bueno, pues éramos un grupo, ¿no? Entonces no hubo ni una que en ese momento me entendiese. Tampoco es que contara qué pasó, ¿no? Pero bueno, yo lo había dejado con él y evidentemente no iba a seguir saliendo en su grupo de amigos porque no podía a nivel, o sea, a lo mejor una pareja normal que comparte grupo, pues quizás sí que pueda seguir pues manteniendo, aunque sea un poco complicado al principio, pues esa relación de amistad con amigos, amigas, el grupo, ¿no? Pero en mi caso era imposible, yo no podía seguir allí y mis amigas en esa época pues apostaron por el lado de la diversión y la felicidad y bueno, pues a mí se olvidaron de mí. ¿Qué os quiero decir con esto? Que con 25 años, 23, o sea, 24, 25 años, me quedé totalmente sola. Y cuando digo sola, es sola. No tenía pareja y no tenía ni una amiga. Cero. Entonces, claro, imaginar una chavala con 25 años, encontrarse que llegaba, pues bueno, entre semana trabajabas, ¿no? Las tardes, pues bueno, eh, pues si vas a casa, en fin, pues yo vivía con mis padres, pues bueno, pues hacías vida normal, pero ya llegaba el fin de semana, ¿no? No tenía con quién quedar, con quién tomarme un café, con quién ir al cine, con quién nada. Y bueno, pues las primeras semanas yo estaba además mal, pues imaginar, ¿no? Dejar un tipo de relación así, además por sí solo, porque fui yo sola la que decidí zanjarlo, que no fui a no tuve ayuda psicológica ni nada de eso, sino que yo decidí que ya hasta aquí. Pues imagina las primeras semanas, entre el duelo, entre comillas, pues bueno, tampoco te das cuenta, ¿no? Pero una vez que te vas recuperando, te das cuenta que estás sola, que si te apetece salir a tomar un café, no tienes con quién. Yo no tenía a absolutamente nadie en esa época, nadie. Entonces, bueno, pues fue una época en la que yo pues congenié mucho con mi padre, hicimos un gran dúo y fue una época que me gustó mucho, la verdad, porque nos veíamos todos los partidos de fútbol que había, ¿no? Empezaba por la mañana viendo los de segunda y, bueno, todos los partidos nos los vimos, mi padre y yo. Además, era como una época, mucha conexión entre nosotros, o sea que bien, ¿no? Pero bueno, también llegaban los típicos días, o que bien que no había fútbol, o bien que a mí me apetecía salir a dar una vuelta a un centro comercial o tomarme un café. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo. Recuerdo la primera vez que salí a un centro comercial sola, me sentí súper bien, pero muy bien. Venía, llegaba a mi casa, pues estupendo. Otro día me fui a tomar un café y a leer. Me sentía súper bien también. Y ya fui más allá de ir al cine sola. Es verdad que el primer día me daba cosa, no pena de mí, sino cosa que la gente pudiera pensar que.
pero fue algo que cogí como hábito, iba cada 15 días al cine sola y bueno, pues empecé a hacer muchas cosas sola. Empecé a hacer rutas por Madrid, me cogía guías, ya os digo, el tema leer en cafeterías era algo que me flipaba, ir de compras, ir al cine, hacía a exposiciones, empecé a hacer vida sola y es cierto que me encontraba muy a gusto. Empecé a conocerme muchísimo en esa época, porque pasaba muchísimo tiempo conmigo misma. Tenía citas día tras día conmigo misma, yo sola, sin ninguna interrupción y feliz. O sea, no pensaba que iba a salir así, pero es verdad que estaba totalmente sola. A nivel, ya os digo, de tipo de amigos y demás. Entonces me encontré muy a gusto. Tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera conmigo mismo, no habría discusiones, no habría malos entendidos, no había mal rollo y podría hacer lo que yo quisiera. O sea, de verdad, yo aprendí muchísimo en esa época de mí y de estos tiempos. Bueno, pues la vida siguió pasando y es cierto que, bueno, pues ya empecé a conocer gente nueva, nuevas amistades, nueva pareja, pues bueno, pues al final vas rehaciendo tu vida y perfecto. Pero es cierto que esos ratos que pasé, pude pasar cerca de 2, 3 años totalmente sola, aunque iba conociendo a gente y demás, pero mis planes conmigo eran totalmente prioritarios. Y os puedo decir que una vez que ya estás en pareja, con grupo de amigas y demás, y ya no te digo cuando ya fui madre, echo muchísimo, muchísimo de menos esa etapa. Y diréis, bueno, Alba, o sea, no sé, estaba sola, ¿no? Yo qué sé, la conversación, el estar con alguien, las risas con otra persona. Sí, perfecto. Desde luego, yo quiero esos momentos, pero también creo que necesito los otros momentos. Aprendí tanto y me sentí tan a gusto estando sola y haciendo planes sola, que a fecha de hoy ya os digo que los echo mucho de menos y en cuanto puedo, hago algún plan conmigo, ya sea darme un masaje, ya sea darme un paseo, ya sea si puedo irme a una cafetería un rato. Pero sí que me di cuenta que una vez ya naciera Oliver, yo ya no podía hacer estos... igual que cuando estás en pareja, ¿no? Tú no puedes coger y decir, bueno, hoy son las 7 de la tarde, me voy. Y a mis padres les decía, me voy y bueno, no voy, no vengo ni a cenar. No te pedía más explicaciones, ¿no? Ahora efectivamente yo, o sea, cuando empecé con Manu, con mi pareja actual, pues no podía yo coger y decir, y encima ya viviendo juntos, oye, que me voy, y no dar explicaciones, no me parecía justo, ya que tampoco me gustaría que fuera al revés, ¿no? Entonces yo esa libertad que tenía la sentí mucho más controlada, lógicamente, o sea, no pongo pegas, pero es que es así. Una vez entras en pareja, pues ya las normas cambian y ya una vez que nació Oliver, ya olvídate, ya tengo que decir en cualquier momento dónde estoy o qué voy a hacer. Y es algo que yo tengo, o sea, hecho mucho de menos esos ratitos, esos ratos, esos no dar explicaciones, es decir, entrar, hacer, lo echo de menos y me doy cuenta que yo creo que ya no los voy a tener. No los voy a tener como yo los tenía. Ya os digo, sí que los voy a tener, evidentemente, cada vez que sea Oliver más mayor, pues más, ¿no? Pero ya el decir, pues, me voy aquí, me voy allá, hago esto, cambio de planes y ceno por ahí, ceno sola, hago esto, pues ya no lo voy a tener, ¿no? Entonces me da nostalgia y me da pena porque fue una etapa de mi vida en la que yo crecí mucho, aprendí muchísimo sobre mí, aprendí de esos 5 años tan horribles, aunque siempre le sacó algo bueno a cada relación y de esa relación pude sacar bueno todos los viajes que hice y todas las partes de España que conocí, es lo único bueno que saco, evidentemente, y que bueno, me dio la oportunidad de conocerme a mí misma sola y haciendo este tipo de planes. ¿Qué os vengo a decir con esto? Ya para resumen, porque veo que me estoy alargando mucho, pero era un tema que requería este tiempo, este espacio. Existen momentos en la vida en los que os vais a encontrar solos, os vais a encontrar solas. Os recomiendo que abracéis estos momentos, que los aprovechéis muchísimo para conoceros, para hacer planes con vosotros mismos, que no de pena esa sensación de soledad, porque al final ya os digo que es un aprendizaje hacia vosotros mismos, a conoceros, que lo aprovechéis al máximo porque luego os lo vais a echar de menos.
muchísimo, lo vais a ver. Entonces, en esos momentos, en esas etapas de vuestra vida que os podéis encontrar solos o solas, si alguno me está escuchando que está en esa etapa, yo os miro desde aquí con cierta envidia. No os mando ánimos porque creo que no lo necesitáis, sino deciros que os envidio y que aprovechéis al máximo esta etapa. Vendrán otras etapas, ya lo veréis, que de todo se sale. Vendrán otras etapas de risas con amigos, de viajes, de fiestas, de simplemente estar con gente. Pero en estos momentos donde la vida parece que no os sonríe y que os encontréis solos, aprovecharla. De verdad. Yo aquí os animo a vivir esta experiencia como algo maravilloso. Y bueno, no me quiero enrollar más, llevo 20 minutos, pero yo creo que el capítulo de hoy se merecía el tiempo. Quiero deciros a esas personas que a lo mejor os habéis sentido identificadas conmigo, que no estáis solas, que si por desgracia tendéis a toparos con una persona que os es infiel, que no os apoya, que se sobrepasa, que siempre hay un teléfono, el 016, por favor usarlo, os ayudará mucho usarlo, de verdad, que yo estoy al otro lado para cualquier cosa. Si alguien se ha podido sentir identificada, para mí de esto ha pasado muchísimo tiempo, yo he salido, he aprendido, me he curado, de hecho me he curado de verdad. Pensaba que no, pero ahora soy muy fuerte por ciertas experiencias que van surgiendo en la vida. Soy muy fuerte a nivel emocional. Vuelvo a ser yo, vuelvo bueno, a estar fuerte. Cualquier cosa que necesitéis, estoy al otro lado, que lo sepáis, pero siempre hay ayuda. Os mando un beso enorme y espero que este capítulo os haga reflexionar ante, bueno, esas parejas que, entre comillas, parece que si no estamos con alguien o que nos tienen enganchadas a un nivel psicológico tan fuerte, no podemos salir, se sale, de verdad que se sale. A veces hay que pedir ayuda. Yo aguanté demasiado, 5 años pensar que toda mi juventud he estado con esta persona, pero que me ha hecho ser la persona que soy hoy y estoy tremendamente agradecida a esta etapa. Ahora, a fecha de hoy, con 42 años lo puedo decir, en aquella época no entendía nada, no me entendía a mí por aguantar todas estas cosas. Ya no la infidelidad, que al final era casi un mal menor, sino todas estas vejaciones y bueno, pues otras cosas que se sucedieron a la relación. Pero me ha hecho aprender muchísimo, así que estoy agradecida a la persona que soy gracias a las experiencias que he vivido. No me enrollo más, os mando un beso enorme y os vuelvo a decir, se sale de todo y si no se puede, no perdáis el tiempo, pedir ayuda, de verdad, yo estoy aquí también si puedo colaborar en algo, pedir ayuda y aprender mucho de todas estas situaciones, de verdad, todo pasa por algo. Os mando un beso enorme, chao.